Hola, ¿cómo están? Somos estudiantes de la Universidad de La Guajira, sede Maicao. Estamos en el segundo semestre en la materia de Historia Colombiana. En el día de hoy vamos a hablarles sobre el proceso de independencia de la Nueva Granada. Los integrantes de este grupo son Jesús Conde, Eileen Montes, Laura Larza y quien les habla, Joyce Carrascal. Bueno, el proceso de independencia de la Nueva Granada no es como nos los han venido mencionando durante toda esta historia. No solo consta de dos fechas, como suelen mencionar, consta de varias fechas. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso de la independencia duró por lo menos 13 años. Esta independencia no fue solo entre colombianos y españoles. Resulta que en 1810 se dio el grito de Colombia, no más España, y que en 1819 en Boyacá por fin se logró la batalla nacional, lo que es totalmente falso. Resulta que el llamado de independencia del 20 de julio dejó una acta donde todavía se le declara fidelidad al rey. O sea, es decir, que la independencia no se dio solo en esas dos fechas, fueron más que solo esas dos fechas. Bueno, por lo consiguiente, Napoleón Bonaparte se fue con su tropa a España y despojó al que era rey en ese momento. O sea, lo que quería Napoleón era conformar un gobierno autónomo que dependiera de él mismo. Por ahí no termina todo esto. Entre el 14 de junio y el 18 de julio de 1910, Cartagena, Cali, Pamplona, Socorro y Monpós crearon un gobierno, su propio gobierno, entre comillas, es decir, independiente. Esto se dio ante el Bogotazo, lo que se conmemora como Día Nacional. ¿Qué es el Bogotazo? Es el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán en el año 1948. Sin embargo, la primera ciudad en quitar las comillas fue Cartagena. En el 11 de noviembre de 1811, cuando se declaró el gobierno independiente, es decir, sin corona, sin España y sin nada. Luego de que Cartagena no lo hiciera, o sea, que quitara las comillas, también lo hicieron otras ciudades. La verdadera independencia se dio solamente en el centro del país. Fue el 7 de agosto de 1819, que empezó en Arauca, Casanares y que terminó en Boyacá. Otras ciudades como Pasto, Popayán, Cartagena, Santa Marta y Riohacha seguían fieles al rey o le daban la pelea. Entonces se liberaron, cada quien en su momento en la guerra. Duraron al menos hasta 1823. Ahora bien, se puede ver que las fechas no fueron solamente dos, sino varias y en diferentes regiones. Rodrigo de Bastidas fue conquistador español. Nació en Sevilla hacia el año de 1445. Participó en el segundo viaje de Cristóbal Colón a las Indias en 1493. Rodrigo firmó una capitulación para crear la gobernación de Santa Marta, la cual fue fundada en 1526. Santa Marta es la ciudad más antigua de Colombia. Cuando Santa Marta y Cartagena estaban poblados, muchos conquistadores querían buscar nuevas riquezas y nuevos pueblos de indios. Para esto comenzaron a explorar otras regiones. Entre 1535 y 1538 se hicieron algunas de las expediciones más grandes al interior de Colombia. Las más famosas fueron el descubrimiento del sur y el descubrimiento de los Chipchas y del río Magdalena. En 1535, Sebastián de Belalcázar, que había fundado a Quito, entre el territorio de Colombia, buscando un país llamado Cundinamarca, en el que se decía que había mucho oro, nuevas ciudades como Cali y Popayán y Pasto. En el descubrimiento de los Chipchas y del río Magdalena, mientras Sebastián de Belalcázar buscaba Cundinamarca, desde el sur pueblos de Santa Marta, y desde Venezuela el rey dijeron quién iba a gobernar el sitio. Los que quedaron fundaron otras ciudades como Tunja y Vélez. Para hablar un poco y enmarcar sobre el proceso de independencia de la Nueva Granada, tendríamos que hablar un poco sobre sociedad y gobierno, ya que los grupos indígenas que estaban en la costa, que tenían sus propios sistemas de gobierno, fueron interrumpidos por la gran ola de inmigrantes españoles que llegaron a conquistar sus territorios. De una u otra manera, los indígenas, al estar en sus propios territorios y al no tener un proceso de independencia en cuanto a lo económico, fueron sometidos o obligados
hacer procesos que los españoles le proponían. En este caso, quienes eran los indígenas y eran las personas de mayor rango en los territorios, ellos se encontraban allí en ese lugar, pero de una u otra manera fueron influenciados para hacer las cosas como los españoles querían. Es decir, que el proceso que ellos hacían de coger oro, de la agricultura en cuanto a lo que eran algunos de sus productos que ellos trabajaban en ese entonces por medio de el campesinado, que era la yuca, que eran otras frutas más y otros tipos de vegetales, se vieron pues de una u otra manera obligados a que ellos pudieran acoplar todas esas cosas a su nuevo sistema de gobierno. Ellos propusieron en que cada uno de los indígenas que estaban en ese lugar fueran vendidos para ellos poder hacer sus procedimientos. Es decir, ya no solamente iban a vivir del oro, sino ahora venían a vivir de todo lo que tenía que ver con la agricultura, ya que le propusieron a los indígenas quizás, o podríamos decir que fueron engañados para que ellos pudieran tener una mejor rentabilidad económica, cosa que nunca se dio, por lo que es algo que marca muy bien la historia sobre el proceso de independencia de la Nueva Granada, porque las sociedades y gobiernos que en ese entonces regían, o sea, es decir, los españoles, no fueron muy equitativos y no hicieron las cosas de la mejor manera. Bueno, esta estrategia fue planteada por el rey de España, se da para administrar todas las regiones que habían conquistado, que iba desde Cuba, México a la Argentina, con el fin de controlar las colonias. Para que los asuntos de gobierno militar y de justicia, creó un organismo en España llamado Consejo de Indias para tomar decisiones importantes y el rey consultar lo que iba a hacer en América. Bueno, las ciudades más ricas y pobladas, el rey decidió nombrar un representante para que lo gobernara en su nombre y ser llamado virrey. Bueno, los primeros virreyes estuvieron en México y Perú, ayudados por un consejo de 4 a 6 asesores, los jueces llamados oidores. Bueno, en este consejo se llamará Real Audiencia, pues escucharon las quejas y pleitos importantes y le ayudaban al virrey en las decisiones de gobierno. En zonas menos ricas como la Nueva Granada colombiana actual, se establecieron la Real Audiencia, pero sin que se creara el cargo de virrey. Bueno, la audiencia de Santa Fe Bogotá fue establecida en 1550. Bueno, la audiencia tenía al mismo tiempo los poderes de un gobernador. Dentro de este territorio, cada región estaba mandada por un gobernador y cada ciudad por un cabildo o consejo municipal. Bueno, el gobierno español trató de mantener controlados los conquistadores y evitar que actuaran con mucha interdependencia, pues que tenían que se rebelaran por sus propios intereses. Había mucho conflicto entre lo que querían los conquistadores y lo que querían los reyes, ya que ellos pensaban que al conquistar las tierras y los indios, arriesgando su vida y a través de sus propios medios, el rey debía recompensarles y asignarles a los indios sin limitaciones. Bueno, pidiéndole que los encomendara, la encomienda sería transmitida a sus nietos e hijos. Bueno, el rey se dio cuenta que los conquistadores maltrataban a los indios y se rebelaban con frecuencia contra las autoridades. Un ejemplo de este conflicto se dio en 1442, cuando el rey Carlos I expidió unas leyes para buscar un mejor trato para los indios, llamados las leyes nuevas. Bueno, esta ley se prohíbe los encomendaderos poner a trabajar a los indios a sus servicios o esclavizarlos, y se decía que apenas murieran los conquistadores que tuvieran indios, le encomendaría pasárselos al rey. En muchos sitios de América los conquistadores se rebelaron e hicieron violentas guerras civiles. En Popayán se rebeló el conquistador Álvaro de Ollón, el cual fue derrotado y ejecutado. Finalmente las leyes cambiaron algunas leyes para darle ventaja a los españoles, pero dejando algunas de las reglas para proteger a los indios.